del Señor. Entonces, la semana anterior, hermanos, estuvimos hablando acerca, en el versículo 21 y versículo 22, primero acerca de la confianza en el Señor, que podemos orar al Padre y que Él nos va a escuchar por la mediación de Cristo. Y segundo, esa certeza, esa confianza de que nuestras oraciones tendrán respuestas. Pero estas oraciones deben ser hechas conforme a la voluntad de Dios. Cuando oramos de esa manera, entonces tendremos respuesta a esas oraciones. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Mientras más meditamos en su palabra, mientras más lo conocemos a Él, podemos orar entonces de acuerdo a su voluntad. Muchas veces habíamos comentado en ese momento que nuestras oraciones están enfocadas más a las cosas temporales de esta vida, lo cual no está mal pedir acerca de las circunstancias que muchas veces nos rodean, pero que nuestras oraciones no deben estar solamente cargadas de ese tipo de contenido, sino que tenemos que orar y rogar al Señor por las cosas espirituales, las cosas eternas. Y eso lo conocemos cuando vamos a su palabra y estamos constantemente en ella. Entonces, solamente para recordar, ¿verdad?, dado que algunos nos acompañan hoy por primera vez, lo que hemos estado aprendiendo acerca de esta epístola es que el apóstol Juan, como ese buen pastor que cuida a sus ovejas, aquellos, ¿verdad?, que él, de estas iglesias que se cree estaban en la región de Asia Menor, que era, donde está hoy Turquía, donde habían varias iglesias. El hermano percibió, ¿verdad?, y se enteró de este problema que estaba existiendo, de un grupo que se llamaban los gnósticos, que empezaron a enseñar cosas contrarias al evangelio que ya estas iglesias habían recibido. Y esto también va a ser importante para lo que vamos a ver hoy. Después dicen algunos comentaristas que luego de los judaizantes, que eran aquellos, ¿verdad?, que llegaban a las iglesias y decían: crean en el evangelio, pero también crean en la ley. Tienen que circuncidarse, tienen que guardar los días de reposo, todo esto para ser salvos. Entonces ese fue un ataque al evangelio de Jesucristo. Pero luego de eso, para muchos este fue otro movimiento que afectó directamente a la iglesia, el gnosticismo. Aquellos que atacaban la doctrina de Cristo. Eso fue durante los primeros 3 siglos de la iglesia. Entonces el apóstol Juan estuvo enfrentando esto, podríamos decir, esta herejía en sus inicios, que amenazaba entonces los fundamentos de la fe y de las iglesias. ¿Por qué? ¿Qué enseñaba este grupo? Primero, negaban que Cristo era Dios, que el Cristo Jesucristo era el Hijo de Dios, el Hijo eterno. Entonces lo presentaban a Él, hacían una separación entre Cristo, la deidad, y Jesús, el hombre. Entonces ellos decían que el hombre que se bautizó, que se llamaba Jesús, en ese momento el Cristo del cielo descendió sobre él en su bautismo. Pero cuando él estaba en la cruz muriendo, el Cristo espiritual lo abandonó y el que murió fue Jesús. Entonces era parte de la herejía que estaban enseñando. También ellos enseñaban acerca de que todo lo que es físico y material, todo eso era pecaminoso, que todo eso era maldad. Y lo espiritual era lo que realmente tenía valor y sentido. Entonces, ¿qué hacían de esa manera? Negar la ley del Señor, negar la importancia de guardar los mandamientos, y podían entonces conducirse de la manera que ellos quisieran, dando oportunidad y abriendo puertas a un libertinaje, a todo tipo de inmoralidad. Entonces, ¿qué estaba provocando esto? Que las iglesias fueran sacudidas, creyendo si realmente estaban en la verdad o si estos grupos tenían la razón. Entonces Juan escribe, en ese contexto escribe la epístola. ¿Para qué? Para decirles: ustedes saben en quién están creyendo. Y si ustedes creen en esta verdad, entonces ustedes realmente han sido salvos. Entonces en este capítulo 3, también lo que Juan ha estado hablando es acerca de esa seguridad de la salvación que tiene que haber en el creyente. El creyente sí puede tener esa certeza de que él ha sido salvo. Y Juan ha dado entonces cuáles son esas evidencias que tienen que estar en el creyente para poder entonces decir que él sí ha nacido de nuevo. Para muchos, ¿verdad?, muchos grupos, inclusive grupos sectarios, las personas no pueden saber
si son salvos, que eso será hasta el final, cuando mueran o cuando estén delante de Dios, que ahí sabrán si todas sus obras buenas van a ser suficientes para poder ser salvos, si hicieron todo lo que se requería o no. Pero la Biblia no nos deja esa desesperanza, sino que más bien nos da la certeza de que el creyente hoy en esta vida sí puede estar seguro de que él ha sido salvo y puede estar constantemente evaluándose a la luz de la palabra, no basándose en lo que sienta, ¿verdad? En nuestras emociones, porque un día podemos sentirnos el cristiano más fiel, pero pocas horas después podemos sentirnos el peor pecador. Pero ¿dónde está nuestra confianza? En lo que le enseña la Escritura, en esa verdad. Y siempre vamos a apuntar a Cristo, a la obra de Cristo. Entonces, hoy el tema que vamos a estar viendo en el versículo 23 y versículo 24 es este: la seguridad de permanecer en Dios y que Él permanece en nosotros. Muy bien, vamos a leer el versículo 23. Dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Muy bien, entonces en el versículo 23 y el versículo 24, que ese va a ser la otra evidencia, Juan da podríamos decirlo, tres pruebas entonces de cómo alguien puede estar seguro de que permanece en Dios. Primero, y precisamente eso es contrario a lo que enseñaban los gnósticos, es la doctrina correcta acerca de Cristo. La doctrina correcta acerca de Cristo. Segundo, como hemos estado viendo también, va a ser el amor a los hermanos. Y tercero, la obediencia a los mandamientos. En todo lo que hemos estudiado del capítulo 3, ¿verdad? Ya finalizando esta parte de la carta, recordemos que cuando la carta fue escrita no tenía versículos ni capítulos, ¿verdad? Era solo un solo texto, ¿verdad?, que el apóstol escribió. Pero concluyendo esta parte de lo que él viene hablando, él hace, podríamos decir, como un resumen de lo que él ha venido enseñando. Y precisamente habla acerca de esto. ¿Quién es Cristo? El amor hacia la iglesia y la obediencia a los hermanos. Eso es lo que debe estar en el creyente. Y esto, hermanos, es algo que también nosotros debemos evaluarnos. Primeramente, individual. ¿En quién estoy? ¿Estoy creyendo en el Cristo de las Escrituras, como vamos a ver ahora más adelante? Porque recordemos que estos hombres, ese grupo de los gnósticos, confesaban a un Jesús. Ellos decían creer en un Jesús, pero no era el Cristo de la Escritura, el que se había revelado. Y vamos a ver que hoy en día en muchos contextos eso ocurre. Se cree en un Cristo que no es el Cristo de la Biblia, que es un Cristo hecho según la idea e imaginación de los hombres, pero no el Cristo que nosotros vamos a ver hoy en la Escritura. Entonces, evaluándonos en esto, es que nosotros podríamos entonces tener esa seguridad. Nuestra confesión de fe, la confesión bautista de 1689, en el capítulo 18 habla acerca de esto, de la seguridad de la gracia y de la salvación. Y en ese contexto, cuando fue redactada la confesión, habían dos problemas en cuanto a si un cristiano podía tener o no esa certeza de ser salvo. Por un lado estaba la Iglesia Católica, que negaba la seguridad de la salvación. Decía que eso solamente podía ser para un grupo selecto de santos, que ellos sí podían estar seguros de que ellos eran de que ellos eran salvos. Pero el cristiano corriente no podía tener esa certeza, porque eso más bien podría ser algo peligroso para el alma de él. Eso era lo que enseñaba la Iglesia Católica. Pero después estaba un grupo que eran los antinomianos, que eran aquellos que más bien decían que al tener una gran o una elevada seguridad de salvación, entonces eso más bien los llevaba a una vida que no reflejaba la santidad, sino que más bien podían decir: soy salvo y puedo vivir como sea, y creyendo que su salvación entonces no se podía perder, y vivían de la manera, ¿verdad?, como hemos visto, sin ley.
Ahora, esas dos posturas son incorrectas. A la luz de la Escritura, nosotros vamos a ver que aquel que ha sido salvado va a tener esa evidencia en su vida de lo que ha ocurrido. De hecho, la palabra nos dice en 2 de Pedro 1:10, dice que debemos hacer firme nuestra vocación y nuestra elección. Y Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, a la luz de la Biblia, usted, hermano, si ha creído en Cristo, usted sí puede tener esa certeza. Y usted debe conducirse haciendo firme, como dijo Pedro, esa salvación que Dios ha obrado en usted. Entonces, en lo que hemos nosotros estudiado en la epístola de Juan, el apóstol sí ha presentado la doctrina de Cristo, la doctrina correcta de Cristo. Primero en Juan 1:2, ¿qué habló él? Que Cristo es eterno. Él dijo, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. No es como algunos enseñan que Cristo fue el primero de la creación de Dios, no, sino que Él ha existido siempre. Estaba en comunión con el Padre y esta vida eterna que hizo se reveló a los hombres, se manifestó y se encarnó. Entonces, el Cristo bíblico es eterno, reflejando esto, la deidad de Cristo, que era precisamente lo que los gnósticos rechazaban. Segundo, que Cristo también es hombre. Primera de Juan 1:1 dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Y recordamos también, después de la resurrección, cuando en el Evangelio de Juan Jesús se le aparece a Tomás, que este era incrédulo, no creía, ¿verdad?, lo que los discípulos le habían dicho de que Jesús había resucitado. ¿Y qué le dijo? Meta sus dedos en mis heridas, en mi costado, para que crean. Entonces Juan decía, nosotros lo vimos, lo palpamos. Él es 100% hombre. Ahora, como en su momento vimos, esto es sumamente importante para la salvación de nuestros pecados. Porque un hombre fue el que pecó. Entonces debía venir un hombre que cumpliera lo que Dios exigía. Y vemos que esto ocurrió en la vida de Jesucristo. Él sí cumplió todo lo que Dios demandaba. Entonces negar la humanidad de Cristo es dejar al cristianismo sin salvación, sin lo que es la expiación de nuestros pecados. Entonces, por eso, la doctrina correcta que Juan anunciaba es, Él es Dios y Él es hombre. También Él decía que Jesús es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La pregunta es, ¿quién puede perdonar pecados? Si no, solo Dios. Lo vemos en los evangelios también. Y es lo que Juan dice que hace la sangre de Cristo. Él nos perdona y nos limpia de nuestros pecados. Nuevamente presentando la deidad de Jesús. También Juan nos dice, Jesús es aquel que si nosotros pecamos, ¿qué va a hacer Él? Va a interceder por nosotros ante el Padre. Él es nuestro abogado. ¿Y por qué? Porque Él es el que recibió sobre sí la ira de Dios, de un Dios justo para salvarnos de nuestros pecados. Entonces también debemos tener claro que Jesucristo es el único que ha pagado o ha recibido más bien todo el castigo que nuestros pecados merecían. Por eso rechazar a Cristo es rechazar a aquel que me puede salvar. Porque entonces ese juicio que cayó sobre Cristo caerá sobre todos los que están sin Él. Y ellos entonces serán condenados eternamente por la ira de un Dios santo. Pero si nosotros estamos creyendo en este Cristo, eso es lo que ocurrió. Mis pecados, y usted puede decir que sus pecados fueron cargados sobre Cristo. Y Él, como decía Juan, es la propiciación de mis pecados. También Juan decía, el que niega al Hijo, niega al Padre automáticamente. También el que confiesa al Hijo, confiesa al Padre. Y el que permanece en el Hijo, permanece en el Padre. Entonces, ¿quién es aquel que en este caso lo vemos que es igual al Padre? Tener al Hijo es tener al Padre. Es Dios mismo. Jesús es Dios. Eso es lo que Juan está demostrando también. Porque ¿quién puede llevarme al Padre si no es solamente el Hijo? No hay nadie más que pueda hacer eso.
Yo podría negar enseñanzas o doctrinas de hombres, pero llegar a negar la doctrina de Cristo me aleja del Padre y me deja entonces perdido y muerto en mis pecados. Y eso es lo que Juan les decía a ellos. Deben confesar a este Cristo. Después Juan dice, Jesucristo es justo. Y esto quiere decir que Él cumplió la ley. Entonces nosotros vemos que también lo que Juan enseñaba era que el cristiano no es que ya no debe cumplir la ley, sino que tiene uno que la cumplió en su lugar. Y que por estar unido a Él, entonces es declarado justo. Que como vamos a ver, esa es la salvación. El ser justificados en Cristo. También dice, Jesucristo es puro, sin pecado. Por eso es que la Escritura dice que fue entregado el justo por los injustos. Entonces nosotros, si estamos confesando a ese Cristo, Juan dice, debemos vivir como Él vivió, que Él era puro, sin pecado. Y también Juan enseña eso, que Jesucristo vendrá un día y se manifestará, y los que entonces permanecen en Él no se alejarán avergonzados en ese día. Nosotros confesamos que Cristo volverá un día, y todos los que han permanecido en Él serán recibidos y aceptos en Él. Pero los que no han permanecido en este Cristo se alejarán avergonzados. Primera de Juan 3:5 dice que Jesús apareció para quitar nuestros pecados y que no hay pecado en Él. En Mateo 1:21, cuando se anuncia el nacimiento de Cristo, de Jesús, dijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús apareció entonces para quitar los pecados, para salvarnos de nuestros pecados. Por eso alguien que hoy diga que cree en Cristo, pero que sigue en sus pecados, está negando entonces que tenga el Cristo verdadero, porque el Cristo verdadero vino a quitar pecados y vino a salvar pecados. Puede ser en esta mañana decir esto: Jesús me salvó de mi pecado de ira, Jesús me salvó de mi pecado de inmoralidad, de mi pecado de vanagloria, de arrogancia, de soberbia, de creerme ser autosuficiente, de tener labios mentirosos, de idolatría, de lujuria, de lascivia, de desobediencia, de blasfemia, de los deseos de los ojos, de la incredulidad, de los deseos de la carne. Y esa lista no es exhaustiva, pero Cristo vino a salvarnos. Cada uno de nosotros puede decir cómo era mi vida, a qué estaba entregado, pero Cristo vino a salvarme. Y si eso ocurrió, entonces quiere decir que usted está en el Cristo verdadero, tiene la doctrina verdadera, porque Él dice aquí, Juan, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que creamos en quién es Cristo. En 1 Juan 3:8, Juan nos enseñó, Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Efesios 2:2 dice, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Aquellos que viven constantemente transgrediendo la ley, dice que el espíritu de Satanás opera en ellos. A esos vino a libertar Jesús, a deshacer las obras del diablo. Segunda de Timoteo 2:26 dice, y escapen del lazo del diablo, en quien están cautivos a voluntad de él. Cristo vino a libertar a estos cautivos, a deshacer las obras del diablo. Y 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El pecador está cegado, no puede ver a este Cristo que es escrito, ellos no lo pueden ver y no pueden entender. Pero ¿a qué vino Cristo? A libertarlos, a sacarlos de la potestad de las tinieblas para que les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual dice es la imagen de Dios, nuevamente el cual es Dios. Hermanos, este es el Cristo de las Escrituras y este es el Cristo que nosotros vemos descrito aquí en 1 de Juan. Pero ¿qué es lo que entendemos nosotros? Que toda la Escritura apunta a Cristo. Recuerdo hace unas semanas que estuvimos evangelizando y una señora con la cual conversamos, que ella asiste a una iglesia aquí que está por el hospital de niños, una iglesia que es una secta abiertamente,
Y cuando le hablamos que la Escritura apunta o enseña que todo debe cumplirse en Cristo, nunca había escuchado eso de ella. ¿Por qué? Porque el mensaje que le estaban predicando, que le predican a las personas en ese lugar, es como lo que Jesús viene a hacer es salvarlo de su enfermedad, salvarlo de sus problemas económicos, hacer que en su familia no haya ningún problema en el matrimonio, que no tenga problemas con sus hijos de adicción, que todo debe estar bien, que financieramente usted debe estar bien, que usted debe inclusive, ¿verdad?, traer y dar dinero para eso, comprar cosas que ahí ofrecen, ¿verdad?, para que usted pueda santificar su iglesia, su hogar. Pero le hablábamos y le decíamos, no. Vea lo que dice la Escritura. Le leíamos el pasaje en Juan 5:39, que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y Jesús le dice a los judíos, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Toda la Escritura apunta a Cristo. Como les digo, en Primera de Juan, eso es lo que hemos estudiado. Pero desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando usted y yo vamos y meditamos en la palabra, ¿a quién debemos ver? A Cristo. Al Cristo que se ha revelado. Y creyendo en este Cristo, entonces tendremos la vida eterna. Pero el problema es entonces cuando en muchos lugares se abre la Escritura, se empieza a hablar y no se ve a Cristo. ¿Por qué nosotros aquí en la iglesia procuramos que ese sea el mensaje y el consejo que se escuche y se predique domingo tras domingo? Porque es el tema central de las Escrituras. No hay otro tema que acá podamos hablar que no sea Jesucristo. Aquel que es de Cristo se gozará en escuchar estas verdades. Aquel que viene y se le habla acerca de su Salvador, pero es algo que no soporta o es algo que le cuesta entender, quiere decir que debe examinarse si usted ha creído en este hombre, en este que es Dios, Jesucristo, porque de Él apunta la Escritura. No hay otra cosa más que usted necesite escuchar, sino el mensaje acerca de Jesucristo. Pero hermanos, esto y amigos, esto no es solamente un mensaje para nuestro entendimiento o conocimiento, sino que debe ser algo que transforma nuestra vida. No solo conocimiento, es una obra interna que nos transforma. Y ahorita vamos a ver quién es el encargado de hacer esa obra de la doctrina de Cristo que sea realidad en nosotros. 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él, por Dios, dice, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso es lo que Cristo ha sido hecho para el cristiano. Sabiduría de Dios. Que sabemos que, como nos describe el libro de Proverbios, la sabiduría es el temor a Dios. Que Cristo ha sido hecho justificación para nosotros, para el cristiano. Pero como también les decía ahora, Él también es nuestra santificación. Él nos lleva a vivir de acuerdo a su ley y Él es nuestra redención. La pregunta entonces ¿es Cristo su temor de Dios, su sabiduría? Segundo, ¿es Cristo su justificación, su salvación? ¿Es Cristo su santificación? ¿Y es Cristo su redención? Si usted contesta que sí a estas preguntas, gloria a Dios, porque quiere decir que el Espíritu de Dios permanece en usted. Porque es el Espíritu de Dios que lo lleva a Cristo. Cuando los apóstoles, predicando en el libro de Hechos, les hicieron la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y cuál fue la pregunta? La respuesta, perdón. Cree en el Señor Jesucristo. Y es lo que Juan aquí está diciendo, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. No había otro mensaje, no había otra cosa que hacer que los apóstoles anunciaran. No, ¿quiere ser salvo? Crea en Cristo y será salvo usted y su casa. Todos los de que en su casa crean en Cristo serán salvos, porque eso es lo que Él vino a hacer: redención, justificación, santificación. Entonces, en la iglesia de Cristo no se debe hablar otro tema más que Cristo, la persona de Jesucristo.
La Escritura entonces, como les decía, apunta a Él. Y eso, hermanos, también nos debe entonces llevar a entender de qué cosas hablaba Cristo. Obviamente no podría, porque nos llevaría todo un estudio, hablar acerca de las enseñanzas de Cristo. Pero nosotros, al tener la doctrina correcta de Cristo, vamos a seguir lo que Él enseñó. Cristo fue el que más habló acerca de la condenación eterna. Como vimos hace unas semanas en la exposición del hermano Glenn, que enseñó acerca de la condenación en el infierno. Muchos grupos niegan esto. Hablan de un Dios amoroso que no puede condenar. Y omiten esto. Pero Cristo fue el que vino a revelar esa enseñanza acerca del infierno. Cristo habló acerca de la disciplina eclesiástica que debe haber, pero en muchas iglesias no fomentan y no tienen esta práctica en sus congregaciones. Pero es lo que vemos que Cristo enseñó en Mateo 18. También la Escritura nos apunta de cómo debe ser la vida en un hogar viendo a Cristo. Los roles en el matrimonio, según Cristo. Cómo debe actuar un hijo según Cristo. Es lo que nosotros vemos, toda la vida del creyente está centrada en la doctrina correcta de Cristo. Él es la Biblia dice que debemos crecer a la imagen de Cristo. Eso es nuestro estándar, Cristo. Pero entonces esa es la pregunta, ¿cuál es el Cristo que se predica o el Cristo que usted escucha? También en algunos lugares se nos presenta a un Jesús, a un Cristo, que Él se sienta a un costado a esperar que alguien se fije en Él. Alguien que tenga el deseo de ir y buscarle a Él, ¿verdad? Y que Él está ahí esperando tranquilo a ver si alguien se fija en Él. Pero ese no es el Cristo que nosotros vemos en la Escritura. Vimos que es uno que vino a buscar lo que estaba perdido, que Él va tras sus ovejas, que Él las llama, y estas ovejas oyen su voz y Él las salva. Él las santifica, y de esas Él no va a perder ninguna. Y que Él ha prometido que donde Él esté, ellas, sus ovejas, estarán con Él. Ese es el Cristo en el cual nosotros creemos. Si somos de Él, ese es en el que creemos. Pero como les digo, tenemos que ir a la Escritura cada día y en cada libro vamos a ver a Cristo. Vamos a aprender algo nuevo acerca de Cristo, de lo que Él reveló acerca de sí mismo. Y esto entonces es lo que debemos confesar acerca de Él. ¿Cree usted en este Jesús? ¿Cómo puede creer entonces en este hombre? ¿Cómo puede creer en Cristo? Y es lo que el apóstol Juan también va a decir más adelante. La segunda parte del versículo 23 dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces, como les decía, hermanos, ese va a ser un tema que Juan va a estar trayendo constantemente, hablándole a la iglesia acerca de esa evidencia, del amor a la iglesia, el amor a los hermanos. Los gnósticos no amaban a todos, sino solamente a los que seguían sus enseñanzas y lo que ellos estaban diciendo que era la verdad. Pero el creyente verdadero no tiene una excepción o no hace excepciones o separaciones dentro de la iglesia, sino que Él ama a todos los que siguen a este Cristo que hemos descrito. Todos los que creen en Cristo son los que el cristiano va a amar. Juan 13:34, lo que hemos visto, lo que hemos en su momento estudiado, cuando Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Como les decía, ¿cuál es nuestro estándar siempre? Cristo. ¿Cómo debo amar yo a mi hermano? Tengo que ver a Cristo. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Desea ser usted un buen padre? ¿A quién tengo que ver? A Cristo. ¿Desea ser un buen esposo? ¿A un esposo amoroso, un padre amoroso? Veo a Cristo. ¿Un hijo amoroso? Veo a Cristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él dijo. Ámense unos a otros como yo os he amado. Podríamos nosotros hoy preguntarnos y decir, el hermano que está al lado mío, ¿lo amo yo a él como Cristo me amó a mí? También yo les podría preguntar, ¿me ama usted a mí como Cristo le amó a usted?
y yo también hacerme la pregunta, ¿le amo yo a usted como Cristo me amó a mí? Porque dice Juan, así es como la iglesia vive, el cristiano, amándose unos a otros. El cristiano no llega a la iglesia diciendo, ¿cómo la iglesia puede servirme a mí? No, yo llego diciendo, el cristiano, aquel que ha creído en Cristo, ¿cómo puedo yo servir a la iglesia? ¿Cómo puedo servir yo a los hermanos? Ahora Juan dice, si alguno ve a algún hermano tener necesidad, entonces no es verdad que vamos a satisfacer los caprichos de alguien, no, sino cuando vemos una necesidad en la iglesia, a esos son los que nosotros vamos a ayudar, porque tenemos el amor de Cristo morando en nosotros. Y eso, hermanos, como lo habíamos visto en su momento, es algo que nosotros debemos de dar cuenta que nos hallamos más bien faltos en esto. No es algo en lo cual nosotros podemos decir que lo hemos cumplido 100%. Pero gracias damos a Jesucristo, porque a través de Él es que Dios nos permite ir creciendo en esto. No es traer desesperanza, sino que saber que por medio de Cristo, Él nos ayuda a crecer, primero en conocerle a Él, en amar a la iglesia, en amar a los hermanos. Los hermanos hoy podrían decir, acerca de usted o acerca de mí, podrían decir, este es un hermano amoroso, que ha estado ahí constantemente cuando he tenido necesidades. Es un hermano entonces que intercede por las necesidades de otros. ¿Es eso lo que podrían decir acerca de usted y acerca de mí? Porque ¿qué es lo que entendemos aquí? ¿Quién es el que une a todos los que estamos aquí que formamos parte de esta iglesia? El que nos une es Cristo. Si no fuera por Cristo, muchos de los que estamos aquí no tendríamos nada en común. No tendríamos nada por lo cual sentarnos a hablar y fomentar una relación. Pero ha sido Cristo el que nos ha salvado y nos ha unido, y ahora sí lo tenemos a Él como nuestra cabeza, el que nos dirige, y podemos entonces amarnos unos a otros. Entonces eso es lo que Juan enseña. Doctrina acerca de Cristo, amar a la iglesia, y tercero, guardar sus mandamientos. Versículo 24 dice, y el que guarda sus mandamientos, eso se refiere al que obedece sus mandamientos, dice, permanece en Dios y Dios en él. Entonces aquí, hermanos, nosotros no fomentamos el legalismo, que ahí el legalismo lo que enseña es ciertas reglas que se deben cumplir, y si usted lo hace, usted está bien con Dios. No es eso lo que nosotros vemos que Juan está enseñando, porque ya hemos visto todo el contexto de lo que él ha hablado. Somos hechos hijos de Dios por el amor del Padre. Él nos ha salvado. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios ahora en el creyente? Le ha dado su ley. Ha colocado su ley en nosotros, y ahora por amor el cristiano obedece la ley del Señor. No es una carga para él el ser conforme a la ley del Señor. Aquel que no es creyente, el incrédulo, muchas veces trata de obedecer, pero por temor. ¿Temor a qué? A las consecuencias de lo que le puede pasar por sus pecados, por sus acciones. Entonces, por eso es que él trata de vivir una vida moral, que muchas veces esa vida moral se ajusta a lo que vemos que es el estándar de Dios, pero como les digo, no es porque ame a Dios, es por el temor que tiene, por tener una buena imagen ante los hombres, de que sea una persona formal, educada, respetuosa, alguien que se preocupa por su familia, pero no es porque él conozca a Cristo, sino, como les digo, todo es para una gloria de sí mismo. Pero el cristiano ama obedecer a su Salvador, aquel que se ha entregado para salvarle de sus pecados. Entonces, si Cristo murió por mis pecados, ¿cómo voy a deleitarme en aquello por lo cual Cristo murió? No, voy a obedecerle a Él. Y como les digo, Dios nos va a ir santificando, porque tampoco ninguno de nosotros puede decir hoy que obedece todos los mandamientos del Señor. Pero estamos en ese proceso de santificación. Entonces es otra evidencia, el que usted obedezca la ley del Señor. Y eso, hermanos, es importante enfatizarlo. No lo obedece para ser salvo, sino porque Dios ya lo ha salvado. Entonces usted obedece sus mandamientos. Decía un hermano que el mundo es más bien antidecálogo. El decálogo era la ley de Dios.
los 10 mandamientos. Entonces el mundo vive en contra de esa ley. ¿Cómo? Dios dice, no tendrás dioses ajenos. El cristiano tiene el único Dios verdadero, que se ha revelado en Jesucristo, como lo hemos descrito. Pero el mundo, ¿qué hace? Se crea todos sus dioses a su imagen, a lo que él piensa que es Dios. Dios dice, no mentirás, pero el mundo vive en una constante falsedad, totalmente. La Biblia dice, Dios dice en su ley, no cometerás adulterio, que es todas las inmoralidades que puede haber. El cristiano entonces se guarda puro, como hemos visto, como Cristo es puro. Pero el mundo, ¿qué hace? Se entrega a toda clase de inmoralidad. Y ahora, así éramos nosotros, como es el mundo. Así era como vivíamos. Entonces, no es que yo sea mejor que ellos, ni que usted sea mejor, sino que Dios nos reveló a su Hijo Jesucristo y nos salvó. Y hoy podemos decir que esa ley es un gozo para nosotros. Nos regocijamos en obedecer la ley del Señor. Y dice Juan, y en esto sabemos, finalizando el versículo 24, y en esto sabemos, en esto lo que él viene describiendo, en esto sabemos, eso es lo que le digo, hay una certeza, yo lo sé, en esto sabemos, dice Juan, que Él permanece en nosotros. Dice, por el Espíritu que nos ha dado. Al inicio del capítulo 3, Juan hablaba acerca, o más bien en el capítulo 2, en el versículo 20, que nosotros tenemos la unción del Santo, que es el Espíritu que Él nos ha dado, al Espíritu Santo. Juan 16, 13 dice que el Espíritu nos guiará a la verdad. Juan 16, 8 dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Que eso, hermanos, es lo que ha ocurrido en el creyente. Tenemos al Espíritu Santo que nos ha guiado, como les decía, a Cristo. No es algo que usted y yo podamos producir por nosotros mismos. ¿Cómo sé yo que todo lo que la Biblia dice acerca de Cristo es la verdad? Por el Espíritu Santo que está morando en usted. Esa es la gracia de Dios que le ha dado de su Espíritu, para que usted entonces conozca a Cristo, ame a su hermano y ame la ley del Señor. El Espíritu me convenció y le convenció, si usted es de Cristo, de pecado. Le trajo la convicción de que usted había vivido alejado del Señor, que había transgredido la ley y que usted merecía la condenación. Lo convence de pecado y que usted no había creído en el Cristo bíblico. Pero el Espíritu también lo guía, dice, lo convencerá de justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Cristo. Usted puede ver que Cristo es lo único que necesita, que Él sí realmente cumplió lo que Dios exige y que por estar entonces unido a Él soy justificado, que por su obediencia perfecta he sido salvado. El Espíritu lo guía a Cristo y de juicio, para que todos aquellos que están sin Cristo entiendan que lo que les espera es una condenación eterna. Pero también que ese juicio, que si usted está entonces en Cristo, ya no es para usted, porque Cristo recibió el juicio de sus pecados. Entonces usted puede acudir a Él sabiendo que Él sí le salva y que no puede temer a la condenación, porque Cristo ya pagó por eso. Y Juan 16, 14 dice que el Espíritu Santo glorificará a Cristo. A unos hermanos hace una semana les preguntaban, cuando dijeron que eran de esta iglesia evangelizando, que nosotros no creemos en el Espíritu Santo. Pero la mayoría de personas creen que esto es lo que hace el Espíritu Santo, lo que les acabo de escribir. O la mayoría de iglesias. Realmente no. Asocian al Espíritu Santo a un montón de cosas, de comportamientos que son incoherentes y absurdos. Pero cuando vemos qué es lo que hace el Espíritu Santo, podemos decir, claro que sí creemos en el Espíritu Santo, porque eso es lo que Él ha hecho en la vida de los que han sido salvados. Nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, y Él glorifica a Cristo, nos lleva a Cristo. Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, el corazón del creyente, por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo amo yo a Cristo? ¿Cómo amo yo su ley? ¿Cómo amo yo a los hermanos?
por el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Esto es la experiencia del cristiano. Si esto es una realidad en usted, hermanos, como les decía, cuando venga ese momento de duda o de temor de si soy salvo o no, debo ir a la Escritura y recordar esto. Esto es lo que ha ocurrido en mi vida por la gracia de Dios, y puedo estar entonces con esa certeza de que Dios permanece en mí y yo permanezco en Él por el Espíritu que me ha dado. Pero también, si hoy usted tiene dudas acerca de esto, ¿qué va a hacer? ¿Cómo puede ser salvo? ¿Cómo puedo creer en Cristo? ¿Se hace esa pregunta? Clame al Señor para que Él le dé su Espíritu, y que entonces, como los apóstoles predicaban diciendo, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor hacia su vida, y usted goce de esta salvación, goce de conocer a Cristo, goce de amar a la iglesia de Cristo y se deleite en obedecer los mandamientos del Señor. Amén. Vamos a concluir aquí, hermanos, y regresamos a las 10. Muy bien.